muy interesante de personas con Parkinson. Somos una red que se ha formado a partir de grupos que hacemos diversas actividades, que hemos formado personas con Parkinson para personas con Parkinson. Entonces hemos formado una red de actividades online en la que incluimos todo un programa de actividades, conferencias, clases, 40 horas a la semana, y estamos uniendo pues prácticamente desde México, donde estoy yo, Ecuador, donde está Nadia, tenemos personas de Argentina, de Venezuela, de Paraguay. Entonces estamos empezando, creo, pues una red latinoamericana. Es una red, digamos, cooperativa. En este sentido, todo el trabajo es voluntario y precisamente lo hacemos desde la empatía que podemos nosotros, las personas con Parkinson, sentir como comunidad y e integrarnos muchísimo más. Entonces, algo que nos interesa enormemente es estar al día en todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra condición y qué podemos hacer, qué está en nuestra mano para poder mejorar nuestra calidad de vida. Espectacular. Y en ese sentido, pues yo voy a leer un poquito, a ver, déjenme darles la administración a otras personas también. Para Roberto, me ayudas con la... Hizo su formación en el Hospital San Juan de Dios y como neurólogo en el Hospital de Clínicas de San Juan de San Martín, donde hizo su fellow en movimientos anormales. Actualmente es el jefe de área de neurología del Hospital de Agudos René Favaloro. Soy neurólogo de planta del Hospital Británico y neurólogo y tengo consultorios privados en Buenos Aires capital y en Olavarría. Pertenece al grupo de trabajo en movimientos anormales de la Sociedad de Neurología Argentina. Es parte de la comisión directiva de la SANE y es socio de la Movement Disorder Society. Perdón, mi inglés. Trabaja en un equipo quirúrgico donde evalúan pacientes para cirugías de lesiones o estimulación cerebral profunda en enfermedad de Parkinson, temblor y distonías. Bienvenido, doctor Morera. Es un gusto y un privilegio tenerlo con nosotros en Comunidad de Comunidades y escuchar de su experiencia. Aquí empezamos nosotros con nuestra presentación sobre la microbiota y la relación que tiene el intestino con el Parkinson. Doctor, todo suyo. El Hospital Favaloro, estuve leyendo, es un hospital, una fundación muy importante en Argentina, ¿no? Tiene mucho prestigio en la parte cardíaca, ¿no? Esa es la Fundación Favaloro. Yo trabajo en otro hospital, que es el Hospital de Agudos René Favaloro. Son dos lugares diferentes. Ya, Ambos utilizaron el nombre de René Favaloro, el creador del bypass coronario. Coronario, sí. Y una cosa es la Fundación Favaloro, que tiene como una clínica, y yo estoy en el Hospital de Agudos René Favaloro, que es un hospital de agudos que queda un poco más alejado. Okay. A ver si ahí pueden ver la presentación. Sí, perfecto. Sí. ¿Y lo ven en pantalla completa o chiquitito? Yo lo veo completo. Perfecto. Bueno, ¿ven la que dice enfermedad de Parkinson? Y dice, y hay un cerebrito, perfecto. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso central que se caracteriza por la pérdida de las neuronas dopaminérgicas, o sea, las neuronas que liberan dopamina, pero en la sustancia negra que es en el mesencéfalo. En el mesencéfalo, que es el tronco del cerebro, la parte más alta. Y hay una parte que se llama pars compacta, que es una partecita donde la sustancia negra libera dopamina. Pero esta dopamina va a atravesar diferentes estructuras del cerebro para facilitar el movimiento. Hace muchísimos años se crearon los estadios de Brack y Brack. Brack y Brack son dos neurólogos, que eran matrimonio, los dos Brack, y que desarrollaron estos estadios evolutivos de la enfermedad de Parkinson, que se decía que
la enfermedad empezaba de rostro a caudal, o sea, de abajo para arriba. Entonces crearon estos estadios que cuando la alfa-sinucleinopatía, o sea, el problema en la alfa-sinucleína, ya yendo quizás a la raíz del problema, esta alfa-sinucleinopatía, que es un problema en la proteína alfa-sinucleína, que es lo que está produciendo el problema en esta enfermedad, este problema en la proteína ascendía por el tronco hasta el resto del cerebro. Luego, mucho tiempo después, apareció la teoría de la microbiota. Sabemos que el intestino y el cerebro están comunicados por una vía que es el nervio vago. El nervio vago es un nervio que comunica el intestino con el cerebro porque el cerebro le da órdenes al intestino a través de ese nervio. Y hay cosas del intestino que también repercuten en el cerebro. O sea, es una autopista de información de ida y vuelta. Esto que pasa en el intestino, por ejemplo, si me pongo muy nervioso, me duele el intestino o tengo retorcijones en la panza. Eso es porque hay una información que bajó del cerebro al intestino y el estado nervioso repercutió en el intestino. En el intestino tenemos muchas bacterias que son capaces de un montón de cosas, hasta de generar neurotransmisores y comunicación. Y tenemos en el intestino un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso, que es entérico del intestino, se le dice el segundo cerebro porque está lleno de neuronas. Y estas neuronas también tienen información que se transmite. Esta información intestinal del sistema nervioso entérico se comunica a través del nervio vago con el cerebro. Pero en el intestino tenemos un montón de bacterias, que las bacterias que tenemos en el intestino se llaman microbiota. La microbiota es como el escenario lleno de bacterias que van a hacer que tengamos un movimiento intestinal saludable, que tengamos las bacterias que estén saludables, van a hacer que la digestión sea buena, pero se cree que 20 años antes que empiece la enfermedad de Parkinson, ya los pacientes con Parkinson tienen lo que se llama disbiosis intestinal. La disbiosis es un cambio en la cantidad de bacterias y qué tipo de bacterias son las que predominan. Se han hecho estudios, también últimamente, que se han visto que los pacientes con Parkinson tienen más cantidad de bacterias, con 2 o 3 tipos de bacterias con nombre específico, que no va al caso, pero estas bacterias están produciendo un desequilibrio en la flora intestinal, en esta microbiota intestinal. Este cambio en la flora, en la microbiota, altera la proteína alfa-sinucleína. Que tenemos alfa-sinucleína en diferentes partes del organismo. En el intestino hay alfa-sinucleína, en el tronco del cerebro hay alfa-sinucleína, en el bulbo olfatorio hay alfa-sinucleína y en el cerebro hay alfa-sinucleína. Entonces hay diferentes lugares donde está esta alfa-sinucleína y hay otros lugares más también que hay alfa-sinucleína. Entonces, cuando aparece esta disbiosis intestinal, esta alfa-sinucleína empieza a funcionar erróneamente y se empieza a fosforilar y se empieza a plegar mal, un mal plegamiento de la alfa-sinucleína. Esto hace que en las neuronas se formen neuritas de Levy y esto hace que todo el problema neuronal a nivel entérico aparezca y traiga uno de los primeros síntomas premotores, que es la constipación. Luego, esta alfa-sinucleinopatía a nivel entérico, o sea, a nivel intestinal, sistema nervioso entérico, por vía vagal, por vía nervio vago, como habíamos dicho que hay comunicación entre el intestino y el cerebro, esta proteinopatía asciende por el nervio vago hasta el tronco del cerebro, donde tenemos el centro regulador del sueño.
Y ahí aparece el segundo síntoma premotor, que es el RBD o trastorno de la conducta del sueño REM. El RBD o trastorno de la conducta del sueño REM es que los pacientes con Parkinson suelen perder la atonía del sueño REM. ¿Qué es la atonía? Es la falta de movilidad del cuerpo en el sueño REM. En el sueño REM es una parte del sueño donde las personas sueñan sus sueños, lindos o feos. Y durante una pesadilla normalmente el cuerpo no debería moverse, debería estar con atonía muscular, no podría mover los músculos ni hablar ni nada, pero los pacientes que tienen Parkinson suelen perder esta atonía del REM y aparece este trastorno en la conducta del sueño REM. Entonces hablan dormidos, gritan, se mueven, patean, se caen de la cama, le pegan al de al lado, le pegan patadas, se dan vueltas, se pueden ahí sí caer de la cama. Y esto es otro de los síntomas premotores y también altera mucho la calidad del sueño. Después, la proteinopatía avanza hasta el bulbo olfatorio, que no sé si se ve el mouse mío, pero justo después del tronco del cerebro ya está el bulbo olfatorio y ahí también se altera la alfa-sinucleína y aparece la hiposmia o pérdida de olfato o disminución del olfato, a veces no es pérdida, disminución del olfato. Y luego de esto, la proteinopatía avanza hasta el mesencéfalo, que es la porción más alta del tronco cerebral. Y ahí es donde aparece la sustancia negra, que también tiene alfa-sinucleína, y al alterarse la alfa-sinucleína aparecen los síntomas motores, porque la dopamina que libera la sustancia negra empieza a liberarse menos. Y esta dopamina que va a ir a modificar un montón de otras partes del cerebro que se encargan de la vía motora. Y ahí es donde aparecen los síntomas motores, como la lentitud, la rigidez y el temblor. La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno del movimiento, más frecuente luego del temblor esencial. Acá en Argentina hay 100.000 casos. Sabemos que la incidencia aumenta con la edad, es más frecuente en mayores de 50 años, más ligeramente frecuente en hombres que en mujeres, más frecuente en raza blanca que en raza negra. Se cree que hay un 90% de causa esporádica, un 10% de causa genética. Acá puse esto porque acá en Argentina ahora hay un estudio que se llama LARGPD, donde podemos mandar a hacer test genético a través de la Michael Fox Foundation. Entonces los pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson se los puede estudiar genéticamente de forma gratuita. Y es un estudio que se hizo en 15 países, así que de donde estén escuchando, pueden averiguar si el LARGPD está disponible en sus países, porque pueden hacerse el estudio genético. Este es un gráfico para mostrarles los síntomas premotores. 15, 20 años antes aparece la constipación, el trastorno de la conducta del sueño REM, la pérdida de olfato, la depresión, que me parece muy importante acá hacer una aclaración muy importante, porque un porcentaje muy alto de pacientes con Parkinson tienen depresión, más de los que están tratados. Yo creo que el 90% de los Parkinson tienen depresión. ¿Por qué? Porque aparte de faltar dopamina en los pacientes con Parkinson, también le falta serotonina. Entonces, no es una depresión anímica, no es una depresión que uno puede mejorar riéndose a carcajadas o pasándola bien, sino que hay un problema en la química cerebral y como hay que suplementar al paciente con dopamina, hay que suplementarlo con serotonina. Entonces, hay una subtratamiento de la depresión en Parkinson que es muy importante porque cuando uno trata los síntomas depresivos, mejora también lo motor. Así que es muy importante el tratamiento de la depresión. Suele haber disfunción urinaria. La disfunción urinaria también tiene una aclaración especial, ya que los pacientes con Parkinson no suelen tener incontinencia urinaria, tampoco retención aguda de orina,
pero sí tienen una vejiga que se llama vejiga neurogénica o vejiga hiperactiva. Entonces, hay que entender que el paciente con Parkinson tiene una vejiga que cuando se empieza a llenar, se empieza a contraer en forma involuntaria y da muchas ganas de ir a orinar todo el tiempo y tienen urgencia miccional. Urgencia miccional es que tienen muchas ganas de ir al baño, llegan justo o ahí, pero no se hacen encima, sino que tienen la capacidad de poder contener la orina. Esta urgencia miccional se trata con medicamentos para relajar la vejiga y mejora muchísimo. Y después puede haber, bueno, trastornos en la saliva, trastornos de memoria, pero eso se ve como un síntoma bastante más tardío. Y los síntomas parkinsonianos que después aparecen, lentitud, rigidez y temblor, que ya los había nombrado. También puede aparecer tardíamente los problemas en decaídas y los problemas axiales, como la inestabilidad. Y muy tardíamente puede haber deterioro cognitivo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Yo sí, doctor. Los síntomas no motores aparecen cuánto tiempo antes, más o menos. Y lo que decía usted, la constipación, ¿a qué se refiere? Porque constipación en Ecuador es una constipación de nariz, de Ah, gripe o de algo por el estilo, pero no, en no, no, otros, en no. otros países no saben. Sí, claro. Es estreñimiento, ¿no? Sí, estreñimiento sí, acá es estreñimiento. ¿Me esperan un segundito? Un Sí, sí, segundito, ¿eh? cómo no. Yo, Mil disculpas, que justo tuve un problema hogareño. Ya. Estábamos Bueno, conversando de la constipación, doctor. claro, el estreñimiento, sí, es la constipación. Es un síntoma premotor que muchas veces es de muy difícil tratamiento. Pero bueno, siempre me gusta después hablarlo un poquito. Quizás uno de los tratamientos que yo más utilizo son los probióticos, que justamente sería más que ir a tratarlo con un diurético, con un laxante y forzar al intestino a llenarlo de líquido para, para poder ir de cuerpo. Y la importancia de la hidratación, de tomar abundante agua, 3 litros por día hay que tomar. Nadie toma tanta cantidad de agua, pero es lo que hay que tomar para que la fibra se llene de humedad y la materia fecal tenga realmente una mejoría en el pasaje por el intestino. Y también comer la abundante fibra, pero sepan que la fibra, cuando uno no la hidrata bien, constipa. Entonces, si uno come mucha fibra pero no toma mucha agua, termina más constipado que antes. Entonces ahí se vuelve la cantidad de fibra que uno come se vuelve más un problema que una solución. Entonces, hay que comer fibra, sí, pero hay que tomar abundante agua para que esa fibra esté bien hidratada y pueda mejorar la constipación. Y después lo otro es los probióticos, que sería en realidad ir a la raíz del problema, porque el problema empezó con la disbiosis intestinal. Entonces, si yo puedo fortalecer la cantidad de bacterias buenas de mi intestino y bajar las malas, estaríamos solucionando el ambiente de microorganismos en nuestro intestino. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de diferentes probióticos. Uno es el yogur, que es Lactobacillus, pero después puedo sumarle más cepas bacterianas, como por ejemplo el kéfir, que tiene más de 20 cepas bacterianas, la kombucha, o hay después preparados farmacéuticos de probióticos, que lo que hacen es sumar bacterias que pueden mejorar la constipación. Tenemos una manito alzada, doctor. A ver. Así es. Adelante, Orlando. muchas gracias, doctor. Yo aquí muy emocionado porque estamos en la salsa del tema. Yo le quiero dar una pregunta puntual y es sobre la ingesta del gluten. Sabemos que el gluten está en todo lado y que no lo podemos obviar, pero a veces se piensa que solamente nos afecta a las personas con el problema del celíaco o afectadas por esta enfermedad, pero tengo entendido que el gluten nos afecta a personas enfermas y sanas.
¿Qué opina Por usted del supuesto. asunto? Hay que entender dos cosas. Una cosa es tener enfermedad celíaca. ¿Qué es enfermedad celíaca? Es que tengo anticuerpos contra contra la gliadina, al endomicio y la antitransglutaminasa. Son 3 anticuerpos. Y estos anticuerpos lo que producen es que el paciente no pueda absorber el trigo, la cebada y el centeno. Entonces, tiene enfermedad celíaca, come cualquier cosa con harina de trigo, cebada o centeno, ¿y qué hace? Se hincha muchísimo, se le hincha la panza, le duele la cabeza, le pica la piel, le duele las articulaciones. Eso es la enfermedad celíaca. Pero hay gente que no tiene enfermedad celíaca, igualmente no toleran el gluten. Y eso se llama intolerancia al gluten. Entonces vos podés ser celíaco o podés ser intolerante al gluten. Y ambos tienen inflamación intestinal, ambos se le hincha la panza cuando comen las harinas, pero los que tienen intolerancia al gluten no tienen anticuerpos. O sea, no son celíacos. Entonces, hay gente que tiene inflamación del tubo digestivo por el gluten o por la lactosa, por el queso, por la leche, por los yogures, y que tampoco lo toleran y también les inflama el tubo digestivo. Y hay otros que tienen, a mí estoy admitiendo a gente que se está sumando. Y hay gente que tiene estas inflamaciones que también producen en el Parkinson varias alteraciones. Primero, que también les modifican la microbiota. Por otro lado, hay gente que con Parkinson que, como tiene inflamado el intestino, hasta el estómago, el duodeno, se les inflama tanto que no absorben la medicación. Entonces sienten que la levodopa no les hace efecto, los agonistas no los absorben, y eso se llama síndrome de mala absorción, que ahora le voy a hablar después, pero bueno, me adelanto un poquito. En los pacientes que tienen mala absorción o que no absorben bien la medicación, a veces vienen con el diagnóstico de que no tienen Parkinson y que tienen un parkinsonismo, y a veces hay que hacerles lo que se llama test de apomorfina. La apomorfina es un agonista dopaminérgico, que es la segunda forma de tratar la enfermedad de Parkinson, si no es con levodopa, es con agonistas. Los agonistas, la apomorfina es un agonista que se inyecta por vía subcutánea con una lapicera, tiene una pequeña aguja y se inyecta. ¿Y qué tiene? Si yo le inyecto y el paciente mejora los síntomas, quiere decir que sí tiene Parkinson, pero no estaba absorbiendo la medicación por tubo digestivo. Entonces, al aplicarla por subcutáneo, estoy salteando, estoy haciendo un bypass, pues estoy yendo por otra vía de absorción que no es la vía oral, y por la vía subcutánea llega el medicamento a la sangre, de la sangre al cerebro, y actúa. Entonces, muchas veces hay que hacer ese tipo de test de apomorfina para ver si el paciente tiene mejoría. Doctor, De ahí una es que, pregunta. sí, Yo soy celíaca, grado 1. sí. Yo manifiesto mi celiaquía deshidratándome. Si como algo con gluten, yo enseguida se me descompone el estómago y no paro hasta que me voy a la clínica. Me tienen que hidratar y parármelo en una clínica. He dejado, ya lo he controlado haciendo la dieta sin gluten. Yo no como nada de gluten. No como pan, no como harinas, no como fideos, y me va bien. Tengo ya como unos 5 años haciendo este tipo de cosas y fue mi primer síntoma. Yo recuerdo que a raíz de eso me empezaron todos los síntomas. ¿Es eso cierto o es mi imaginación? Por ahí se empieza No, el la, Parkinson. la cosa es que podés tener dos enfermedades diferentes. Podés tener Parkinson y celiaquía, o sea, son dos cosas. Si tenés primero sos celíaca si tenés anticuerpos positivos. Si le hicieron los 3 anticuerpos, antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa, y esos anticuerpos son positivos, usted sí es celíaca. Si Me los hicieron anticuerpos son negativos, no. ¿Cómo? biopsia, me hicieron. Y por medio de... Bueno, por biopsia, bueno, esa otra manera, pero los anticuerpos, ¿cómo daban? Ay, no recuerdo, hace tantos años que fueron. Por No, mí. ok. Igual
el tratamiento de los celíacos y de los intolerantes al gluten es el mismo. Es dieta sin, Gluten. sin SG. harina, claro, dieta sin trigo, soja y centeno. Ujú. A ver, esperen que les voy a compartir. ¿Ahí ven la diapositiva? Sí, Bien. Sigo un poquito así llego a darles lo que había preparado. La medicación que usamos habitualmente es la levodopa, entre otros, pero la levodopa quizás es el más importante. Siempre aclaro que las tomas siempre son cada 4 horas al inicio de la enfermedad. A veces hay pacientes que pueden tomar cada 5 porque la primera etapa de la enfermedad le decimos etapa luna de miel, donde la levodopa dura mucho tiempo, ¿sí? Hasta 4 o 5 horas, pero sabemos que con los años de enfermedad, este tiempo entre toma y toma se va acortando. Así que, pero bueno, he visto pacientes de interconsulta de que toman levodopa cada 12 horas, por ejemplo, cosa que está incorrecto. Entonces siempre aclaro que la levodopa tiene una vida media corta, entonces hay que tomarlo cada 4 horas. Salvo que el paciente ya esté con una etapa más avanzada y necesite tomar más seguido. Las formulaciones que existen en Argentina, por lo menos, son la de 125 y 250, la de ligación prolongada y la dispersable. Y acá no tenemos la infusión continua de gel de levodopa, sabemos que está en Europa, pero acá no la tenemos. Voy a poner así. Esta filmina me parece muy importante y creo que les va a ser muy útil, porque cuando la levodopa empieza a tardar mucho en hacer efecto, lo llamamos retraso en el ON, que es que el paciente toma la medicación pero tarda mucho tiempo en que le haga efecto, hay algunos trucos que les puedo enseñar para que les haga más rápido efecto. Una de las opciones es diluir las tabletas. Usted agarra la tableta de levodopa que tiene que tomar, la puede pulverizar con un mortero, hacerla polvo y mezclarla en un medio ácido. Puede ser un jugo de naranja, por ejemplo. Lo mezclan todo mezclado y se lo toman. ¿Qué beneficio trae esto? Me olvidé de poner una foto que quería poner. Esto hace que la medicación pase la boca a la garganta, el esófago y llegue al estómago. Y en el estómago, a veces cuando los pacientes toman la levodopa, que a veces he visto pacientes que la mastican, que obviamente está mal, nunca hay que morder la pastilla con la boca, porque puede quedar levodopa entre los dientes y eso no tiene que pasar. Hay gente que la toma sin agua y la traga solo con saliva, muchísimas personas vi haciendo eso, también está mal. Y si la toman sin agua, muchas veces la levodopa se pone como una pasta y se queda pegada al esófago o se queda en el estómago. A veces puede tardar como 1 hora en pasar si se queda pegada a la mucosa gástrica. Entonces, siempre tomarla con mucha agua. Siempre tomarla antes de la comida. Esto quizás puedo diferir con otros colegas, pero yo lo que hago es siempre la primera toma tomarla en ayunas y las siguientes tomas 1 hora antes de la comida. ¿Por qué? Ustedes imagínense que consumieron cualquier alimento. Sabemos que las proteínas animales tienen que estar 1 hora separadas de la toma de la levodopa. La levodopa y la proteína animal no se llevan bien. ¿Por qué? Porque la proteína animal se transforma en aminoácidos en el estómago y los aminoácidos se absorben por el mismo canal que pasa la levodopa. Entonces, si consumieron un café con leche, por ejemplo, o una tostada con manteca o queso, esas proteínas animales van a competir con la levodopa por su absorción. Entonces, puede ser que se absorba la proteína y no se absorbe la levodopa. Entonces, el efecto de la levodopa cae muchísimo. Entonces, importantísimo separar la toma 1 hora de las proteínas. Pero, a lo que iba antes, yo también les digo que la consuman 1 hora antes de cualquier comida, no solo las proteínas. ¿Por qué? Porque si ustedes se imaginan que el estómago es una bolsa y yo la bolsa la lleno de comida y después viene una pastillita atrás, hasta que la pastilla llega
al duodeno donde se tiene que absorber, primero tiene que pasar todo ese alimento que consumí recién. Entonces, siempre primero que pase la pastilla y a la hora recién que venga la comida. Así no hay problemas ni mecánicos, porque no tiene que pasar la medicación puede pasar mucho mejor, y tampoco problemas de absorción con competencia con las proteínas animales. Entonces, diluir las tabletas es una opción, tomar la medicación con el estómago vacío, evitar el uso de anticolinérgicos, que sabemos que enlentecen el movimiento intestinal y gástrico, ya que también sabemos que los pacientes con Parkinson tienen gastroparesia, o sea, tienen un estómago y un intestino que se mueve más lento. Evitar el exceso de alimento, como les dije recién, redistribuir las proteínas siempre 1 hora después de la toma de la levodopa. El uso de prokinéticos gástricos puede servir, evitar la constipación o estreñimiento. Y en los pacientes que tienen mala absorción, porque por eso no les hace efecto la levodopa, aparte de todo lo que les expliqué antes, buscar el Helicobacter pylori en la endoscopía, y si no, también buscar el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano. Aparte de las otras causas de mala absorción, como la celiaquía, la intolerancia al gluten, la intolerancia a los lácteos. ¿Qué otra forma de levodopa existe? Bueno, en Argentina todavía no llegó, pero dicen que este año llega, que es el Imbrija, que es, no sé si ustedes lo tienen, pero es una levodopa inhalada. Lo que tiene de bueno esto es que se absorbe muy rápido. El efecto ON es a los 30 minutos. Vieron que no da más diskinesias que la levodopa oral. Es una única dosis de 84 miligramos. Y el único efecto adverso que vieron que traía era la tos. Y obviamente en asmáticos y EPOC está contraindicado. Pero bueno, es una idea interesante para los pacientes que tienen episodios de off súbitos y necesitan un estímulo dopaminérgico rápido. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson, aparte de la levodopa que ya les expliqué, es también los agonistas dopaminérgicos. Son dos formas de acceder a las neuronas dopaminérgicas en el cerebro, dándoles directamente dopamina, que es la levodopa, que siempre está acompañado de carbidopa benseracida. Si les interesa por qué, se los puedo explicar. Y la otra opción son los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos tenemos el pranipexol, la rotiotina, el ropirinol, el piribedilo y la apomorfina. Otros remedios que existen son estas dos familias superiores, que es los inhibidores de la enzima COMT y los inhibidores de la enzima MAO-B. ¿Para qué sirven estos? Bueno, cuando está la levodopa en el cerebro y actúa, a las 2-3 horas, cuando se empieza a ir el efecto, es porque ahí viene una enzima a degradar la levodopa. Entonces, estas enzimas, por ejemplo, la MAO o la COMT, son enzimas que degradan levodopa. Si yo las puedo inhibir, lo que hago es que duren más tiempo. Entonces, por ejemplo, un paciente que la levodopa le dura 1 hora, si yo le doy un inhibidor de la enzima COMT, por ejemplo, en Tacapone o Tolcapone, eso hace que le dure más tiempo. ¿Sí? Y la selegelina y la rasagelina son inhibidores de otra enzima MAO-B que también degradan la levodopa, y lo que se vio era que hace años se daba en Parkinson de inicio, pues se creía que tenía efectos neuroprotectores. Pero ya ese estudio después fue desestimado, pues se hicieron otros estudios y se vieron que tal efecto no es real, y en general se usan también para pacientes con Parkinson más avanzado que fluctúan, y se usan para cuando les empieza a durar un poco menos la levodopa. A veces con selegelina y rasagelina eso puede mejorar. Después tenemos los antagonistas NMDA, que es la amantadina. La amantadina es un medicamento que se usan para las diskinesias. Las diskinesias es un movimiento involuntario del cuerpo que aparece en el pico de efecto de la levodopa. Y los anticolinérgicos, tenemos el trexifenidilo y el viperideno, que son remedios que se usan para la distonía
y también se pueden utilizar para el temblor, cuando el temblor es refractario a la levodopa. Hay pacientes que con la levodopa mejoran mucho la rigidez y la lentitud, y el temblor no les mejora. Y a veces el tratamiento con estos anticolinérgicos les mejora el temblor. En general los uso solo en pacientes jóvenes, porque en los pacientes adultos mayores pueden dar muchos efectos adversos, como alucinaciones, como ideas delirantes, como confusión y retención aguda de orina, por ejemplo. ¿Cuáles son los efectos adversos de los agonistas dopaminérgicos? Esto es muy importante porque muchas veces estos efectos no son aclarados por el neurólogo en los pacientes, y el paciente tiene el efecto y nadie les dice que vienen de ahí. Por ejemplo, los edemas. Aparecen hinchazón de tobillos, y eso puede ser por los agonistas. El síndrome de Pisa, que es una distonía axial, es que el tronco del cuerpo se va por un costado, como la torre de Pisa, y eso se puede ver por los agonistas. Si esto pasa, hay que retirar el agonista, y al retirarlo, el paciente vuelve a mejorar la postura. Si es tratado rápidamente, es mejor porque pueden resolver totalmente. El trastorno del control de los impulsos. Este síntoma es de extremada importancia. ¿Por qué? Porque puede ser un efecto adverso muy bravo. El trastorno del control de los impulsos es conductas compulsivas, compra compulsiva, sexo compulsivo, pornografía compulsiva, celos excesivos, ludopatía, que es la compulsión por el juego, compulsión por los jueguitos, por el celular, ¿sí? Y cualquier idea compulsiva. ¿Por qué? Porque los agonistas lo que hacen es actuar en el sistema motor, pero también inhiben el sistema de recompensa de una parte del cerebro, que es el sistema límbico. Entonces, el paciente no tiene recompensa. Entonces, cuando compra, por ejemplo, o cuando come algo y sí, le gustó, pero la satisfacción de decir, bueno, ya me lo comí, no está. Entonces necesita volver a comer para sentir placer, y esto se vuelve una idea compulsiva y tiene que comer todo el tiempo para sentir placer. Entonces, esto se vuelve una idea compulsiva y los pacientes pueden aumentar muchísimo de peso. Si es con el juego, se pueden jugar todo, la casa, el auto, lo que sea. El punding, el bopanding es una idea, una estereotipia, un movimiento compulsivo. El hobbing es un hobby compulsivo, es algo que les da placer hacer, por ejemplo, dibujar. Se puede volver compulsivo y dibujar compulsivamente. Y la celotipia, que se los dije también. Y otros efectos adversos como alucinaciones, psicosis, náuseas, hipotensión ortostática, mareos, somnolencia, mucho sueño. Estos son también bastante frecuentes. ¿Quién puede tener efectos adversos de este tipo? Más o menos el 30% de los pacientes que toman agonistas pueden tener efectos adversos a los agonistas. La apomorfina, como les expliqué, es otro agonista que viene en lapicera y ahora viene en bomba también. Nosotros en Argentina tenemos la bomba de apomorfina. El test de apomorfina se usa para pacientes que sospecho un síndrome parkinsoniano que no responde a la levodopa y quiero ver si tienen mala absorción. Entonces yo les hago un test de apomorfina, les aplico la apomorfina, y si mejoran es que tienen Parkinson pero no la estaban absorbiendo, por lo cual mejoraron con la inyección. Y los que no mejoran con la apomorfina tienen un parkinsonismo no Parkinson. Es otra enfermedad parecida al Parkinson, pero no es Parkinson. Puede ser una degeneración corticobasal, una atrofia multisistémica, una PCP o una enfermedad por cuerpo de Levy, por ejemplo. ¿Y para qué se usa la inyección subcutánea? Para los off súbitos, por ejemplo, para la quinesia matinal, que es la falta de movilidad a la mañana, las distonías dolorosas, entre otras cosas. Y la infusión continua en bomba se usa para pacientes con Parkinson avanzado, que son candidatos a cirugía, pero que quizás por contraindicaciones no pueden acceder al DBS. Por ejemplo, esto es una bomba de apomorfina y se pone acá un émbolo con la medicación adentro, y la bomba lo que hace es
inyectar a través de una vía hasta una aguja muy chiquitita que se pincha la panza, y esto por 12 horas te infunde apomorfina a dosis muy bajita, pero continuo. Entonces es muy buena para bajar dosis de levodopa, para disminuir las disquinesias y aumentar el tiempo on todo el día, ¿sí? La mantadina es un medicamento que sirve para las disquinesias también. En realidad es un antiviral, se fue creado como un antiviral, pero después se descubrió que tenía efectos antiparkinsonianos porque aumentan la liberación de dopamina, o sea, mejoran los síntomas motores, pero además, al bloquear este NMDA, mejoran las disquinesias. Hay que tener en cuenta los efectos adversos, como los edemas, las alucinaciones y el livedo reticularis, que es como un marmolado de la piel. Se pone la piel como toda marmolada y ese es un efecto adverso de la mantadina. Y esto es un cuadro que me parece bastante práctico para saber qué hacer en un paciente que tiene diferentes síntomas, como deterioro de fin de dosis, disquinesias, alucinaciones o distonía. Es más para el neurólogo, pero bueno, para saber que si el paciente tiene muchas disquinesias, voy a poder modificar la medicación para bajar levodopa y quizá aumentar el agonista. Si las disquinesias son bifásicas, que son las de inicio y fin de dosis, también se pueden mejorar con levodopa o agonistas. Las alucinaciones pueden ser por cualquiera de los remedios, como la mantadina, el biperideno, los inhibidores de la MAO-B, los agonistas de dopamina. Casi todos los medicamentos que usamos en Parkinson dan alucinaciones. Hay que tratar de retirar los que más alucinaciones dan, y si no, se pueden probar a mejorar con donepezilo o los parches de rivastigmina o quetiapina, entre otras medicaciones. Y la distonía, que es una contracción involuntaria, por ejemplo, del pie o del dedo gordo del pie o de las manos. Si aparece distonía, esta distonía se puede tratar a veces con inyecciones de Botox. Y si hay, por ejemplo, hipercialorrea, que es el aumento de saliva, también les aplico Botox o en la parótida o combino parótida con glándula submandibular. Ambas glándulas, al aplicarle Botox, se paralizan y mejora mucho el exceso de saliva. Se puede probar amitriptilina, que es un antidepresivo que seca la boca, y ahí puedes tratar las dos cosas juntas. Y después tenemos las cirugías. Por ejemplo, la estimulación cerebral profunda. Esta es la colocación de un neuroestimulador, que es una batería que produce un campo eléctrico. Este campo eléctrico puede estimular diferentes núcleos del cerebro, como el núcleo subtalámico, que es el verdecito muy chiquitito. Fíjese que hay que bajar el electrodo desde acá, desde la corteza, hasta este núcleo subtalámico. Después tenemos el globo pálido, que es este azul, y también el verde, que es el tálamo. Son 3 targets quirúrgicos donde yo puedo implantar el neuroestimulador. ¿De qué depende? Del síntoma predominante del paciente. El DBS o estimulación cerebral profunda no es tratamiento curativo, no cura la enfermedad, no la detiene. La enfermedad es neurodegenerativa progresiva, no la voy a poder detener, pero sí puedo controlar síntomas que quizás con la medicación se me está complicando. Si, por ejemplo, para el subtálamo, si el paciente toma medicación, pero le dura 1 hora, hora y media, 2 horas, yo sé que si estimulo en forma eléctrica el núcleo subtalámico, yo voy a poder prolongar el tiempo on, y la levodopa quizás la puede tomar cada 4 horas de nuevo. Que si estimulo el subtálamo, puedo bajar medicación, puedo bajar la levodopa, porque la estimulación eléctrica del subtálamo me permite tener al paciente más tiempo en on, entonces bajo la levodopa y también mejoran las disquinesias. El globo pálido se utiliza más para disquinesias cuando son discapacitantes o para posturas distónicas. Y el tálamo se usa más que nada para el temblor. Cuando el temblor es fármaco resistente y necesito mejorarlo,
la estimulación del tálamo mejora con el DBS o con las lesiones también por HIFU. ¿A quién operar? Bueno, los criterios quirúrgicos son que tengan enfermedad de Parkinson idiopática, o sea, que tengan los síntomas y tengan el diagnóstico que es clínico por los criterios diagnósticos del Banco de Cerebro del Reino Unido, que son los criterios diagnósticos. Que tengan por lo menos 5 años de enfermedad para eso garantizar que el paciente es Parkinson y no es un parkinsonismo. Que respondan a la levodopa, esto es fundamental. Tiene que tener un test de levodopa positivo. Más del 30% de mejoría en la escala UPDRS en ON con respecto al OFF. Y que la medicación esté estable y optimizada por lo menos 3 meses previo a la cirugía. O sea, no puede ser un paciente que le estoy intentando mejorar con medicación. Primero tiene que estar estable y con el síntoma que quiero tratar con DBS, que no se modifique con la toma. Por ejemplo, yo ahora publiqué justo un video en el Instagram de un paciente que consultaba para tratamiento quirúrgico con dosis subóptimas y un temblor que era muy marcado. Entonces, primero vi bueno, aparte de hacer la historia clínica, ver los estudios y todo, optimicé primero el tratamiento farmacológico y al control vino sin temblor. Entonces, ese paciente no era candidato a cirugía, sino que tenía un tratamiento que estaba subóptimo. Entonces, primero, siempre hay que tener el mejor esquema farmacológico y ver realmente qué síntoma es el que yo quiero tratar. Estaba hablando de esto ahorita. Sí. Los buenos candidatos. Perdón, tenía una pregunta ahorita que estaba hablando de medicamentos y también hay aquí respecto a la dieta algunas preguntas en el chat. Voy a irme al chat en un momento. Preguntan, Loli, dice que tiene problemas con la lactosa y que si podría tomar productos deslactosados. Yo me imagino que se refiere a yogurts o kéfir que sean deslactosados. Y pregunta cuál es el beneficio de tomar diariamente Nulipar. Uy, son muchas preguntas. Bueno, vamos a dividirlas. Primero, que si tiene intolerancia a la lactosa, obviamente que lo que tiene que hacer es no consumir lactosa. Y los productos deslactosados, está bien porque no tienen lactosa, así que están permitidos. Pero el kéfir no le va a crecer si le pone leche sin lactosa. Entonces, puede hacer kéfir de agua. Tiene que tener nódulos de kéfir para agua y hace agua de kéfir y ahí no va a tener problema con la lactosa. El Nulipar es un agonista dopaminérgico que es una de las formas de estimular las neuronas dopaminérgicas. Entonces, si yo tengo temblor, rigidez, lentitud, y le han dado levodopa o le han dado agonistas, como el Nulipar, que es el Pramipexol, bueno, primero hay que ver qué dosis de cada uno. El Pramipexol se toma todos los días, por supuesto. Hay formulaciones de liberación prolongada y otros de liberación inmediata. Para mí son más prácticos los de liberación prolongada, se toman una única vez al día. Y el beneficio que trae es que si yo puedo mantener un medicamento de liberación prolongada, siempre va a ser mejor que los picos y valles de la levodopa, que me van a quizás producir más disquinesias. No porque la levodopa produzca disquinesia, sino es el cerebro que pulsos de levodopa producen disquinesias. En los pacientes que tienen ya disquinesias, el poder bajar levodopa y quizás subir el Pramipexol, que es el Nulipar, eso le produce mejoría de los síntomas sin tanta disquinesia. Para eso es el Nulipar. Correcto. Muchas gracias, doctor. Ina María Pérez nos pregunta, ¿el hígado se puede ver afectado por los medicamentos, en especial la bilirrubina? No son hepatotóxicos. Ok. O sea, no. Muchas personas confunden el malestar gástrico con algo hepático.
Acá en Argentina siempre dicen el ataque al hígado, ¿sí? Y a nadie ataca el hígado, nadie está atacado por su hígado, sino el hígado es un órgano que se encarga de metabolizar un montón de sustancias, pero muchos pacientes lo que les pasa es que les da náuseas o ganas de vomitar la medicación por un problema gástrico, no por el hígado. En general el hígado no da síntomas, Y salvo, y se sube la bilirrubina, como dice la canción, pues es por otras causas, ¿no? por supuesto, puede ser por un cálculo en el colédoco o en la vesícula, puede ser por algún otro problema de sanguíneo, hemólisis. Hay muchas causas de aumento de bilirrubina que no tiene relación con los medicamentos de la enfermedad de Parkinson. Correcto. Por otro lado, tenemos aquí a Freddy, que tiene una pregunta. ¿Me escuchan Adelante, ahí? Freddy. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, Bueno, inicialmente agradecerle al doctor por el resumen que nos ha hecho fantástico de toda la enfermedad de Parkinson, desde la sinucleína hasta los nuevos tratamientos y cirugías. Me pareció espectacular. Mi pregunta es la siguiente, doc. ¿Usted es partidario de que existe o puede existir una cura contra el Parkinson? ¿Y cuál sería como la vía para solucionar eso? Sabemos que al día de hoy no hay cura para la enfermedad, pero hay mucha investigación muy avanzada. Hay en España ahora un protocolo de tratamiento dirigido a la alfa-sinucleína, que yo creo que para ahí va la búsqueda. Como esto es una alfa-sinucleinopatía y es un problema en la alfa-sinucleína, la idea de hacer fármacos focalizados al problema creo que es el principio de la solución. En Japón se está haciendo un estudio de células madre, que es implantar células pluripotenciales, o sea, células que se pueden transformar en neuronas dopaminérgicas, y eso producir, o sea, si uno le puede poner a un paciente con Parkinson una célula que se transforme en neurona, que fabrique dopamina nueva, sería fabuloso, porque eso te permitiría bajar la medicación, mejorar los síntomas, o sea, eso también es muy bueno. Yo creo que los estudios están yendo para una búsqueda de la cura de la enfermedad y bueno, en el futuro seguramente aparecerá. algo que hemos experimentado muchos de nosotros es pues teniendo una buena calidad de vida con ejercicio. Hay quien menciona que el ejercicio pues sí tiene un efecto neuroprotector. Pero Sí. en especial de lo que nos está platicando, doctor, ¿cómo podríamos mejorar nuestra calidad de vida e inclusive atenuar o mejorar aumentar nuestros, digamos, nuestros periodos son, mejorar en general nuestras condiciones? Hay, Con una buena, hay, digamos, con una buena dieta, qué acciones, digamos, para el cuidado de nuestro sistema intestinal deberíamos tener para como parte de esa, digamos, esas costumbres que debemos seguir para tener una buena calidad de vida? es una pregunta muy extensa, pero hay diferentes cosas. Primero, la actividad física es clave. Hay varios estudios de pacientes que no hacen actividad física y los que hacen, y se sabe que el que hace actividad física está mejor que el que no la hace. Pueden andar en bicicleta. Hay un estudio a velocidad, o sea, de bicicleta de velocidad, que dice que mejora los síntomas parkinsonianos, que mejora el cuerpo. Hay que hacer actividad física aeróbica y hay que hacer actividad física de músculo. Hay que ir al gimnasio a levantar peso, porque eso favorece que los músculos tengan más fuerza, eso mejora la fuerza muscular. Hay que hacer ejercicios de estabilidad. Acá yo siempre recomiendo tango terapia, que es bailar tango, que si ustedes no tienen en sus países, pueden hacer Tai Chi Chuan, que es un arte marcial japonesa, en movimientos lentos, que también mejora la estabilidad, o pueden hacer yoga de equilibrio. ¿Sí? Hay que hacer mucha actividad física todos los días, hay que comer Esa es mi hermano. saludable, que eso lo voy a hablar ahora al final, que ya me quedan 4 filminas y aparte ya casi no tengo más tiempo, pero
un poco de No. todo eso. Sí. Les termino esto, que me ok. quedan 4 filminas, que así cierro esta idea, y si después si quieren me preguntan algo más. Gracias, doctor. Un buen Muchas candidato gracias, a doctor. un buen candidato a cirugía es pacientes que responden a levodopa, que sí o sí tengan fluctuaciones motoras, como disquinesias, deterioro de fin de dosis, disquinesias que alteren su calidad de vida, o temblor que no responda a la levodopa ni a los agonistas. Tiene que tener una resonancia de cerebro que esté normal, una evaluación cognitiva que esté normal y que tengan buena contención familiar, porque hay que venir a las consultas para las programaciones del estimulador. ¿Qué espero que mejore? El temblor, las disquinesias, la calidad del off y las horas de off. Y lo que no va a mejorar nunca con el DBS es el equilibrio, que mejora con el ejercicio, con el tango, con el tai chi, con el yoga. El congelamiento de la marcha en on, que es un síntoma que no responde a los agonistas ni a la levodopa. La hipofonía, que es la voz más baja, y los trastornos para tragar, los trastornos de glutorio. Acá iba, lo no farmacológico, indispensable. Ejercicio físico regular, para equilibrio. El equilibrio se empieza a tratar el día 1 del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La ejercicio de fuerza para la fuerza muscular y la flexibilidad. Caminata, yoga, tai chi, baile, bicicleta, aquagym, ¿sí? Fisioterapia, fonoaudiología para la voz y la deglución, terapia ocupacional, nutrición y apoyo psicológico y a veces psiquiátrico si se necesita. Entonces, se descubrió que la dieta mediterránea es la mejor dieta para la enfermedad de Parkinson. La carne roja, limitarla a no más de 2 veces por semana. El té verde, los frutos rojos y el café se descubrió que tiene efecto neuroprotector. Así bueno, con eso ya doy por terminada la charla. Les agradezco. Este es mi equipo de 2 neurocirujanos, 3 neurocirujanos, 4, bueno, son varios neurocirujanos, trabajo con varios equipos quirúrgicos, una psiquiatra y yo soy el neurólogo. Y bueno, y esta es una foto de mi familia que siempre me está ahí para bancar. Tus Cualquier cosa, colaboradores, tus acá les colaboradores dejo, más importantes. sí, acá les dejo mi Instagram, que es dr.nicolás.morera. Ahí hay un montón de información, de videos, de tips, un montón de cosas que les pueden ser útiles. Así que, bueno, Doctor, ¿nos acepta una segunda intervención para cubrir muchas dudas, muchas preguntas que se nos han quedado en el tintero porque estamos ya con 5 minutos pasados, pero nos gustaría pues profundizar un poco más? Si usted tiene tiempo en algún otro momento, podemos programar otra charla. con todo gusto y placer. Yo justo Muy, ahora tengo que hacer ahora 3 consultas virtuales. Hago consultas virtuales. Si necesitan ustedes, hago consultas a otros países, a Chile, a España. Muchas veces me consultan y se pueden organizar sin problema. Así que ¿Cómo, bueno, cómo está usted en Instagram, doctor? Para que lo de, ubique. de, dr.nicolás.morera. La- dr.nicolás.morera. Ok, doctor. Ahí pueden sacar un montón de información y si tienen dudas o preguntas me pueden mandar por Instagram. Yo lo respondo en Instagram, así que Sí, en mis sí, tiempos libres. me consta porque me respondió rapidísimo. Muchísimas gracias, doctor. muchas Este, gracias porque nos dio información muy integral, nos dio información de todo, porque siempre es bueno conocer no solamente una parte, sino ver cómo esa parte se integra en el todo, ¿no? Porque pues el bienestar pues viene de trabajar en varios frentes, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy interesante, nos dejó con más preguntas, todavía aquí se nos quedaron algunas que para la La están muy enfermedad, complicadas, están muy complicadas, hay alguien que habla de nanoensamblajes, entonces de proteínas que están súper técnicas, entonces por para la, eso le para la pedimos próxima esta semana. ayuda para quizá una segunda parte en que sigamos Sí, por platicando de favor, esto y cómo no, cómo no. lo coordinamos. La enfermedad es multisistémica y altera diferentes partes del organismo. Hay que entender que la enfermedad de Parkinson no solo es motora, no solo es el temblor, la rigidez, la lentitud.
hay trastornos del intestino, de la vejiga, del equilibrio, de la presión, porque hay hipotensión ortostática, son un montón de cosas. Entonces, hay que tratar a veces alguien se olvida de tratar el ánimo, que ya se lo dije, es súper fundamental. Ok. Hay muchas Tenemos, cosas. Entonces Así es. lo comprometemos al doctor para la siguiente semana, otra charla. Ningún problema. Ok, bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias con todos. Muchas gracias, doctor. Esta charla va a quedar grabada en Conexiones EC en YouTube, así que pueden acceder a ella cuando gusten. Gracias, doctor, y hasta una próxima Chao, ocasión. chao a Chao. todos. Gracias.